Bueno, hoy me he levantado pensando en lo respetable que son todas las opiniones y como dogma se repite muchas veces, ¿no? Toda opinión es respetable. Hasta ahí, si no damos más matices, ciertamente lo es. Pero si una opinión está basada en demostradamente falsas premisas o no demostradas premisas, esa opinión no tiene ninguna validez. Es igual que si un jurista está hablando sobre cómo operar un hueso y puede decir, no, esa es mi opinión, vale, ¿y cuál es tu formación para operar un hueso? Ninguna, pero soy jurista, da igual, aunque no seas jurista, ¿vale? Entonces, ahí queda muy claro, ¿no? Y nos podemos ir a cosas más metafísicas, en las que yo he soñado toda mi vida y estoy convencido de que se puede volar. Toda mi vida he soñado desde pequeño que levitamos. Se puede levitar. De alguna forma, no sé, rompemos las barreras físicas, de alguna manera, no sé cómo. No sé si de forma mental, o si de forma física, o si de forma extramental. No sé de qué manera. No tengo ni idea. Pero siento que podemos levitar. No volar como un pájaro, no volar como un avión, pero sí levitar de alguna manera como rompiendo las leyes físicas. Es mi opinión, no lo sé, ni siquiera sé si es mi opinión, porque no es una opinión formada. Nunca la llevaría a un debate. Tengo esa sensación. Simplemente porque tenga esa sensación, la quiero convertir en opinión para que la gente lo respete. Y entonces puedo entrar en un debate sin demostrar absolutamente nada, pero como es mi creencia y nadie debe meterse contra nuestras creencias, pues entonces yo expongo toda mi creencia y ya está, y el resto de la gente lo respeta. Habrá gente que lo respete, aunque no crea en absoluto en nada de eso. Yo a alguien así lo respetaría, pero no diría, estoy de acuerdo contigo, pensando de una forma racional. Pero digo, tampoco se ha demostrado que no se pueda hacer. Pero tú, para tener una opinión, tiene que ser basada en algo que no está demostrado, que no es así, que es falso, etcétera. Si tú me vienes con un montón de borradores en la cabeza donde no sabes exactamente ni siquiera en qué estás basando tu opinión, entonces mal vamos. Es una opinión construida en castillos de naipes o castillos en el aire. No sé si es, creo que sí. Luego están las opiniones de la gente que te dice cómo vivir tu vida o cómo debes actuar sin tener tampoco una base fundada de por qué está diciendo eso. Vamos a ver, si la otra persona no comparte ningún punto de vista contigo, no comparte ninguna perspectiva de vida contigo, no tiene nada que ver contigo, ¿de qué sirve que me dé su opinión diciéndome que lo que estoy haciendo está mal? Y que pretenda que la acepte, ¿vale? Pues para mí todas las opiniones son aceptables y la acepto, y es lo que contesto. Acepto tu opinión aunque me parezca inaceptable. Pero la respeto. La respeto. No, no es que la acepte. La respeto. Respeto tu opinión, aunque no me parezca que merezca el respeto. Pero la respeto. Simplemente eso. Porque ya con eso, ya estoy haciendo bastante más que la gente que me da su opinión intentando cambiar mi actitud. Ahí ya no están respetando mi actitud. Lo están haciendo por mi bien. Qué bien. Si mi bien es lo que estoy haciendo, porque me siento bien haciéndolo. Y si no lo hiciera, me sentiría mal. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Por qué hay gente que quiere cambiar la perspectiva de otras personas cuando mi perspectiva es bastante... La alarma. Mi perspectiva es bastante más amplia, bastante más... no sé cómo decirlo.
elevada a otra dimensión que la gran mayoría de las personas. Con lo cual, cuando las personas me hablan desde una perspectiva pequeñísima, reducidísima, que he experimentado cuando tenía 10 años y que la tengo ahí presente como algo lejano que me puede servir para ciertos aspectos de mi vida, pero no me va a servir como mi norte hoy en día. De hecho, mi norte hoy en día no se define ni por una, ni por dos, ni por tres experiencias en mi vida. Se define por todas ellas interconectadas, además, porque el problema de la gente es que no conecta sus experiencias y entonces no sabe quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Y yo ayer hice un vídeo sobre una tortuga, bueno, incluso a Florin, el rumano, le dije, mira, cada experiencia de tu vida, cuando eres consciente de qué tipo de experiencia es y eres consciente de cómo te has sentido respecto a esa experiencia, y eso solamente lo haces meditando, porque lo que tienes que hacer es verte desde fuera, observarlo, y cuando ves el patrón, lo ves desde otra forma en la que eliminas emociones, eliminas incluso pensamientos, lo único que haces es observar. Si eres capaz de conectarlo con otra cosa, al final es como un collar de perlas. Cada perla es la experiencia en la que has sido consciente de ella y has sido consciente en cómo has metido el hilo por esa perla y cómo forma parte de una ristra de perlas que configuran tu collar de perlas. La gente no vive su vida de esa manera. La gente hace las cosas sin ton ni son simplemente por seguir un instinto básico, que la mayor parte de las veces es conseguir una meta, y la mayor parte de las veces esa meta es material. Casi nunca esa meta es conseguir algo que sé que intrínsecamente me va a hacer sentir bien. Porque la gente dice, voy a comprarme esto que me va a sentar de puta madre. Sí, automáticamente te va a sentar muy bien. Un Ferrari, un tal, y a la semana ya se te ha quitado ese subidón de esa compra del Ferrari. Si tú, por el contrario, te dedicas a abonar todas esas ostras que están generando las perlas, vas a recogerlas, les pones el hilito y vas haciendo tu collar de perlas. Eso no es una posesión. Digo collar de perlas como puede ser un collar de piedrecitas, me da exactamente igual. Es que cuando lo miro me va a dar sabiduría, me va a dar paz. Porque me va a decir, aquí estuve de tal manera, aquí estuve de tal manera y conseguí cómo hacer esto de aquella manera, sentirme siempre bien, no arrepentirme de mis actos. Cuando haces las cosas con consciencia, lo haces porque algo te está encaminando ahí. Y así es como funciono. Yo ayer me fui a caminar para ir a una playa, caminé 2,5 kilómetros bajo un sol abrasador. Iba a encontrarme con Florin, mi compañero de buceo, no sabía muy bien para qué. Pero no lo encontré y no tenía su número de teléfono, habíamos estado charlando de distintas cosas. Y yo pensaba haber contactado con él porque me dejó su cámara para grabar unos vídeos y pensaba, cuando haga la edición, me gustaría compartírsela, porque él sale en el vídeo, yo no, pero él sí. Y entonces no lo encontré, fui caminando hasta allí, aproveché y hice un snorkeling fabuloso, maravilloso. Contacté con el centro de buceo para ver si podían darle mis datos para que contactara él conmigo, porque no puedo pedir sus datos por la ley de protección de datos. Y bueno, me dediqué a hacer otros vídeos, otras historias, a hablar con Marianne. Y en uno de los momentos, después de un atardecer, de 1000 historias súper bonitas, de 1000 revelaciones, de 1000 elucubraciones, revelaciones a través de la meditación, pues Florin apareció varias veces en los mensajes que yo mandaba a Marianne. Y cuando ya me iba a mi alojamiento a pegarme una ducha y a lavarme el pelo, bueno, seguía disfrutando de los colores del atardecer, del anochecer, del no sé qué, y me seguían viniendo ideas. Y estoy hablando, mandando un mensaje a Marianne, y de repente alguien me hace así. Y es Florin, que ya se marcha, él se iba en barco, yo pensaba que ya no lo iba a volver a ver nunca más, y estaba esperando al barco. Diciendo, Florin, estaba grabando un vídeo ahora mismo sobre ti. Y empezamos a hablar de temas metafísicos. Él no entendía, él sabía cosas, le había dicho a alguien que él era un sanador, pero que él todavía no lo sabía y que ya entendería por qué cuando llegara el momento. Y le dije, el momento es hoy. El momento es que esa persona no tenía las palabras para decirte todo lo que yo te voy a contar hoy. Y mantuvimos una conversación aproximadamente de 1 hora sobre la vida,
y sobre las cosas que él necesitaba escuchar, que yo no tenía ni puta idea. Cuando iba a verle solamente era para darle un vídeo. Y empezamos a hablar de un montón de cosas, porque cada vez que yo hablaba, él los conectaba con alguna cosa de su vida, que eso es lo que me pasa siempre. Y hay mucha gente que le cambia la vida después de tener una conversación de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 minutos, en cualquier momento. No es que le cambie su vida radicalmente, pero es que a lo mejor han abierto una puerta que nunca habían considerado abrir, o subir un peldaño que nunca habían considerado subir, o dar media vuelta y ver que tenían otro mundo justamente detrás que no habían nunca considerado. Es simplemente ser consciente de que hay otras muchas perspectivas, pero nadie te enseña dónde están y cómo llegar a ellas. Entonces con Florin sí que hubo bastante química y me empezó a hablar de algún tema que él no llegaba a comprender, de cómo podíamos ver el futuro, alguien podía llegar a ver el futuro o a manipular el futuro o no sé qué. Entonces le dije, te lo puedo explicar de 10 maneras distintas o infinitas si tuviera demasiada creatividad. Y digo, lo voy a intentar, pero lo vas a entender cuando yo dé con la situación tuya personal que más te conecte. Entonces le conté un poco lo de ir a... Sí, la situación de yo ir a la playa para verle, no verle, hacer todo lo posible para que él contactara conmigo, no contacta, pero al final acabamos viéndonos. Esto explicaba un poco su pregunta. Y lo entendía, pero no lo llegaba a sentir tan bien. Y entonces le pregunté, ¿has visto Matrix? La primera, sí, la del 99. Perfecto. Ya me ha dado un dato del año y todo, que es una película que le ha gustado y que ha conectado con él de una forma diferente a la de mucha otra gente que ha visto como una película de acción, de tiros y de no sé qué, y no ha visto... Entonces cuando le iba contando todo lo iba entendiendo, porque era todo con un gran detalle. Cuando Morfeo lleva a Neo a ver al oráculo, lo primero que sucede es que el oráculo, la primera rotura mental es que el oráculo es una mujer negra. Y en la antigua Grecia era casi pues como un dios, ¿no? El oráculo. Y el oráculo es el que te enseña el futuro. Siempre se ha ido a ver al oráculo para que te enseñe el futuro. Y entonces saber si Neo era el elegido. A todo esto le comento lo de los Wachowski Brothers, Wachowski Siblings y Wachowski Sisters. Los hermanos Wachowski, las hermanas Wachowski y en el medio, algo que no tenemos en español, que es siblings, que son hermanos cuando están mezclados hermanos y hermanas. Nosotros no decimos, sería el hermano y la hermana Wachowski. Pero en inglés es muy fácil, es brothers, sisters, es hermanos y hermanas, pero siblings es hermanos y hermanas en el mismo grupo. Creo que no tenemos eso en español. Decimos hermanos. Y me pareció muy indicativo de cómo son los cambios de perspectiva de los putos amos Wachowski. No sé si tendrán algún problema mental gordísimo, pero aunque lo tengan, lo que tienen es un estado elevadísimo de conciencia que aunque no sea ni siquiera, no sea lo que yo pienso que puede ser, que a lo mejor yo pienso que es mucho más de lo que es, pero me da exactamente igual. O sea, que alguien haya llegado a lo largo de menos de 20 años a ser los hermanos, luego hermano y hermana, y luego hermanas, con diferentes películas y mostrando todo de diferente manera y acabando la última, que esto no se lo he comentado, esto ya me estoy yendo por las ramas, y en la última es el empoderamiento de la mujer, como no podía ser de otra forma, en la historia de Matrix, paralela a la vida de los hermanas Wachowski. Esto posiblemente no lo entienda casi nadie que no haya visto Matrix, que no haya visto la última. O sea, tiene que haber visto las 4 y las tiene que haber comprendido. Bueno, pues yo le iba dando detalles y él lo iba entendiendo, y entonces le dije, bueno, pues hay un momento en el que la oráculo le dice a Neo, no te preocupes por el jarrón. Y dice, ¿qué? Y entonces dice que se mueve, le da un golpe al jarrón y se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Le dice, te estarás preguntando un montón de cosas, pero no tiene ningún sentido que empecemos ahí. Entonces ahí lo que sucede es lo mismo que él me había preguntado. Digo, esa mujer, como era el oráculo, ya sabía el futuro y ya sabía que él iba a pegarle un golpe y que lo iba a romper. No te preocupes porque estas cosas pasan y va a pasar ya, pum, y ya está.
Pero tiene otra vertiente y otra perspectiva, que es la que he visto siempre, mínimo estas dos, pero son infinitas las perspectivas que se pueden ver, y es que el oráculo, de alguna manera, o ha presentido, porque es como, vale, el oráculo está en el presente, en el pasado y en el futuro, el oráculo y todos estamos ahí, pero no sabemos lo que sentimos porque no nos sabemos escuchar. Entonces, ha ido al futuro en un minuto, un año, 10 años, me da exactamente igual, en este caso 10 segundos, ha ido al futuro, ha visto cómo se rompía, ha vuelto y ha dicho, no te preocupes por el tal. Entonces, se ha trasladado por la línea de tiempo hacia el futuro. Esa sería una perspectiva. Y la otra sería, ha visualizado cómo se rompía el jarrón sin que suceda, pero solamente esa visualización creada en su universo va a suceder en su universo. Y si Neo está en su universo, va a ser partícipe de esa experiencia. Porque en tu universo se crea todo lo que tú crees y sientes. Si tú estás convencido, pero convencido al infinito por cien, de que tienes un cáncer, tendrás un cáncer. Si estás convencido al infinito por cien, pero convencidísimo, no dudando, convencidísimo, de que vas a triunfar en algo que vas a hacer, vas a triunfar. Pero claro, no puedes estar convencidísimo si no eres honesto contigo mismo y no te has formado en los diferentes campos que te tienes que formar para triunfar. Tú no puedes ser el número 1 de tenis del mundo porque tengas el mejor coco del mundo y ya está. Y no entrenas, no estudias a tus rivales, no haces un montón de variables que hay que hacer. Pero tampoco serás nunca el número del 1 siendo el mejor, estudiando a tus rivales, el mejor entrenando, el mejor jugando. Eso no es suficiente. Porque si hay una persona que es un poco peor que tú en todo ello, pero está infinitamente peor 100 seguro de que va a llegar a ser campeón del mundo, esa cosa tan importante que tú eres el mejor en todo lo demás, pero esa persona es un poco peor en todo, pero mucho mejor en la otra. Esa persona es la que acabará siendo la número 1 del mundo. Y a lo mejor no es la que mejor juega, no es la que más bonito Y puede ser que sea todo, lógicamente. Porque hay gente que cuanto mejor conectada está, mejor son sus artes físicas con sus artes mentales y paramentales, extramentales, supraconsciencia, las conexiones de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, parte de esa propiocepción, cuando esa propiocepción es basada en en tu propia anatomía y fisonomía y te responden tus órganos y se conectan con tu cerebro, pero luego está la propiocepción sobre los elementos exteriores, cómo te mueves a través de una habitación con obstáculos, a lo mejor con los ojos cerrados y tal, porque estás recordado y estás sintiendo de otra manera por dónde te estás moviendo y tienes una propiocepción extracorporal, porque la propiocepción normalmente es intracorporal, pero la puedes tener extracorporal basándose en la conexión tuya con lo que te rodea. Y no sé. Bueno, pues de todas estas cosas y de muchísimas más he hablado con este chico Florín, que es rumano. Empecé hablando de la propiocepción al principio porque él dijo, wow, ¿cómo te mueves cerca de los corales? Porque él me dejó la cámara, entonces me tenía que mover más cerca de los corales porque la cámara era gran angular y todo parece más pequeño y más lejos. Entonces me tenía que acercar lo máximo posible con la cámara aquí a los corales, a los peces, a la morena. No me gustaba nada acercarme demasiado a una morena porque cuando lo hago con mi cámara grande me siento protegido por la cámara. Pero aquí lo que hago es, la cámara la tengo aquí, pero los dedos los tengo aquí. Entonces hay una distancia brutal. Tengo los dedos o la mano muy cerca de la morena y la cámara bastante lejos. Y no puedo acercarla más porque entonces le doy con la mano a la morena. Todo eso es propiocepción. ¿Dónde estoy yo y dónde está lo que me rodea? Y debajo del agua todo eso cambia porque todo está, parece que está un 25% más cerca y que es un 33% más grande. Con lo cual vivimos en absolutamente otro entorno, otro medio ambiente completamente distinto que podría considerarse una dimensión distinta. Como la gente cuando muere y vuelve de la muerte, ¿no? Es otra dimensión distinta. Algo te ha pasado en el cerebro, pero algo ha pasado de verdad en tu propiocepción, que has visto que había cosas, has sentido cosas a tu alrededor que eres incapaz de sentir cuando estás vivo. Yo las he sentido muchas veces. También pienso que me he matado más de un par de veces.
no es que sepa a ciencia cierta que me he matado, pero ha habido momentos en el que he dicho, me voy a matar en este accidente, varios. Uno fue de coche, otro fue cayéndome por un barranco y ni me rompí un brazo. Y yo cerré los ojos y dije, me he matado. Caía de cabeza, 3 metros de altura o por ahí, jugando de pequeño, caí en un montículo de arena y cuando abro los ojos no me he roto nada, no me duele nada. Me tiré un par de días diciendo, ¿qué cojones ha pasado? Yo esto no se lo he contado a nadie porque en aquel momento pues igual, estaba jugando en un lugar peligroso, pues te llevas una bronca y no sé qué y no sé cuánto. Y como para explicar, es que creo que yo sentí que me mataba y ya fue como un reseteo. Igual me he despertado y estoy en otra dimensión. Igual si no me hubiera matado en ese momento, estaría con los que eran mis padres en ese momento, que a lo mejor no sé si son los mismos o no. Pero todo esto me da igual, no es que yo lo diga a ciencia cierta que esto es así. Puede ser que tuve muchísima suerte y no me pasó absolutamente nada. Perfecto. Pero eso no fue lo que yo sentí. Perfecto también. Entonces no pongo en una mesa de discusión mis experiencias. Mis experiencias son mías. Las experiencias de los demás son de los demás. Pero el problema está en que mucha gente no es sincera consigo mismo y no es coherente. Sincera consigo mismo, la mayor parte de la gente no lo es. Porque no es coherente consigo mismo. Entonces, enseguida tú ves cuando una persona te está contando algo y los hechos te están demostrando que esa persona no es lo que dice que es. Esto lo ha visto todo el mundo siempre. La persona que va de buena no es tan buena. La persona que va de mala a veces no es tan mala. La persona que va de graciosa, pues seguro que es lo menos gracioso del mundo. Y estoy hablando solamente de pequeñas y ridículas cualidades personales, ¿no? Pero hay muchísima más enjundia en todo eso una vez empiezas a profundizar y dejas ya lo que es el ego, porque todo lo que estoy hablando es parte de analizar el ego. Y yo voy mucho más allá, voy a las conexiones emocionales mucho más importantes que las físicas, porque las físicas son las primeras que tenemos normalmente, pero yo muchas veces la primera que tengo es emocional. Vi a una chica en éxtasis, yo estaba en éxtasis porque había absorbido agua por la nariz, la había soltado por la boca, había sentido que el océano era parte de mí, lo que hago de pequeño, el resfriado que coges en el mar lo dejas en el mar, había limpiado y me sentía en éxtasis cuando salía del agua. Y vi una persona que estaba en éxtasis, mirando al fondo de una forma así como de lado, muy extraña, y conecté con esa energía. Y entonces fui allí a ver por qué estaba en éxtasis, por qué estaba mirando de esa manera fijamente con esa energía. Entonces yo a ella ya no la volví a observar. Estaba buscando algo que conectara conmigo. Entonces seguía caminando, seguía caminando, seguía caminando, me acercaba cada vez más, no a ella, entre ella y lo observado, y llego a un momento en el que veo 3 o 4 peces que se marchan. Y digo, hostia, lo siento, ahora sé qué era lo que te mantenía en éxtasis. Y cuando me he dado cuenta ya era demasiado tarde porque te he roto el momento. Y me dice, no importa, lo he disfrutado y ¿tú lo has visto? Sí. Dice, pues ya con eso suficiente, al menos lo has visto y lo has disfrutado. Para mí no era como para estar en éxtasis, porque eran peces como los que veo normalmente, pero para una persona que a lo mejor quiere conectar con la naturaleza en un atardecer, en un entorno y tal, perfecto. Y entonces le pedí perdón por haber interrumpido su momento de éxtasis sin haber habido ningún tipo de conexión física, porque yo a ella no la sentí, yo sentí la energía que le conectaba con esta otra cosa. Y cómo fui como un elefante en una cacharrería, en una cristalería, o en una cacharrería también, y destrocé ese momento, pero pedí perdón. Entonces no eres un elefante en una cacharrería porque eres consciente de qué estaba sucediendo, qué ha sucedido y pides perdón por ello. Eres el elefante en la cacharrería cuando pasa todo eso y ni te has enterado. No estabas sintiendo que esa persona estaba conectada con aquello, has pasado, no te has enterado de nada y la otra persona dice, mira el capullo este, acaba de pasar por aquí delante y me ha jodido mi momento. Ahí eres un elefante en una cacharrería y ni siquiera has sido consciente y no lo serás en tu puta vida. Entonces, si no llegamos a conectar jamás de esta forma con otras personas, seremos siempre elefantes en la cacharrería, aunque nuestra intención no sea esa. Porque el elefante en la cacharrería todos lo habremos sido alguna vez, porque justamente se basa en no ser consciente. Entonces, ¿cuántas veces han pasado cosas que no eres consciente? ¿Cuántas veces puedes haber jodido un momento, herido a una persona, hecho no sé qué,
sin ningún tipo de conciencia porque no era tu intención en absoluto, pero simplemente por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y no estar conectado de una manera supraconsciente, extrasensorial, extracorporal a lo que te rodea, te conviertes en ese elefante en la cacharrería. Esto no es lo que hablé con Florín seguía hablando de otras muchas cosas y hablamos de viajar solo, de no sé qué, de que a él le iba bien en el trabajo pero no en la vida. Yo le he dicho, a mí me ha ido muy bien porque yo tenía que haber venido a vivir a Cotao, me alegro de no haber venido a vivir hace 6 años cuando tuve el accidente, me fui a Canarias, mi vida cambió a mejor en todo, en lo laboral, ya, en lo laboral me va bien, el problema es que nunca tengo planes de futuro laboralmente, pero me salen cosas. Entonces, tengo que acostumbrarme a vivir de forma tranquila y consciente de que cuando necesito dinero, los trabajos me llegan. Y estoy abierto a cualquier tipo de trabajo, entonces cualquier día empezaré a trabajar con inteligencia artificial ayudándole a ser más consciente de lo inteligente que es y de lo artificial que es. Y cuanto más consciente sea de lo inteligente que es y de lo artificial que es, estará practicando la conciencia artificial. Y esa conciencia artificial, no sé si de alguna manera, podrá convertirse en conciencia natural. Yo pienso que no. Yo pienso que es absolutamente imposible que una inteligencia artificial llegue a estar en estado de trance, de éxtasis, de trance, estado alfa, y conecte a ese nivel con otras personas o con otras conciencias. A lo mejor puede una inteligencia artificial conectarse en estado alfa artificial y conectar con una inteligencia artificial que ya está en estado alfa artificial. Pero yo creo que esa va a ser la gran diferencia que separe no a los humanos con las máquinas, a las máquinas con las no máquinas. Porque lo que nos conecta a nosotros es a todo lo demás. Nosotros estamos conectados con las rocas, con la tierra, con el agua, con el aire, con todas las plantas, con todos los insectos, con todos los animales, con todas las personas, de mil maneras. Física, desde luego, como siempre, metafísica, sensorial, extrasensorial, de mil maneras, ¿no? La relación entre una persona y su perro siempre va a ser muy superior a la que pueda imaginar alguien que jamás ha tenido un perro o que no le gustan los perros. Y dentro de los que les gustan los perros, cada uno de ellos tendrá una relación absolutamente individual y única con ese perro. No habrá otra persona que tenga la misma relación afectiva, emocional, sensorial y extrasensorial con su perro que la que esta otra persona tiene con su perro. Y yo con el perro del otro respecto a ese otro con su perro. Entonces, es todo tan único que es imposible tener una opinión de lo que la otra persona debería o no debería hacer.